JSP Rubén Cuesta Productions para su canal El Estelar Network presenta su programa La Actualidad Política. Sean todas y todos bienvenidos a este programa informativo de la actualidad política. Comenzamos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este su programa La Actualidad Política. Hoy ya estamos en día domingo, continuamos con este hermoso y gran feriado. Vamos a iniciar este programa con el tema de actualidad política, que es justamente el tema de los Pandora Papers. Pero antes, primero veamos qué significa Pandora o qué es la famosa caja de Pandora. Una nueva investigación periodística bautizada como Papeles de Pandora reveló este domingo que 14 líderes mundiales en activo y más de una veintena de exmandatarios evadieron miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Entre ellos, 3 jefes de Estado latinoamericanos, Sebastián Piñera en Chile, Luis Abinader de la República Dominicana y Guillermo Lasso de Ecuador. Además de 11 expresidentes como los colombianos César Gaviria y Andrés Pastrana, el peruano Pedro Pablo Kuczynski o el hondureño Porfirio Lobo. Artistas como la colombiana Shakira y el entrenador de fútbol Pep Guardiola también figuran en esta nueva filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocido por haber destapado anteriormente los papeles de Panamá. Hablamos de archivos secretos de 14 despachos de abogados que sacan a la luz sociedades de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países. Analizamos ahora lo que concierne a América Latina. Nos vamos con el periodista Ewald Scharfenberg, codirector del portal de noticias Armando Info, uno de los medios que participó en esta investigación. Ewald, gracias por estar acá con nosotros. Al menos 92 políticos, como acabamos de decir, o altos funcionarios de América Latina crearon estas sociedades opacas con la ayuda de 14 despachos de abogados de los papeles de Pandora. ¿Hasta dónde llega el escándalo? Gracias, Silvia. La respuesta tiene que ser que llega a todas partes, pues, ¿no? Básicamente, esta filtración muestra que hay políticos y ciudadanos de casi 200 países, que prácticamente son todos los del mundo, y como bien dices, en América Latina hay una gran incidencia, incluyendo los 3 presidentes en activo y 11 expresidentes. Creo que lo importante de esta filtración es que, además de demostrar que en el planeta y en la región, y eso es particularmente grave en América Latina donde hay tanta desigualdad, hay 2 clases de ciudadanos: los normales, que nos, digamos, acogemos a las leyes y somos supervisados por el Estado, y aquellos que pueden entrar a la economía de los paraísos fiscales u offshore, que básicamente está en otra dimensión, que tiene otras reglas, pues, ¿no? Pero aparte de eso, creo que también lo importante de la filtración es que demuestra que buena parte de la clase política está involucrada con esas prácticas y que por lo tanto es muy difícil esperar que esa clase política tome medidas contra esta economía sumergida que se calcula que resguarda cerca de 11 billones o 11 millones de millones de dólares. Ewald, hablemos de Venezuela específicamente. ¿Qué información arrojan los archivos sobre los negocios financieros de funcionarios del régimen chavista y de la clase empresarial llamada como la boliburguesía? Bueno, encontramos muchas pistas. En armando.info vamos a publicar cerca de una veintena de historias. Y por supuesto algunas de ellas tienen que ver con funcionarios públicos. De hecho, la primera que publicamos el día de hoy demuestra cómo a través de Panamá, exfuncionarios de la, digamos, Guardia Pretoriana de Rafael Ramírez, el expresidente de la petrolera PDVSA, había constituido una red de empresas de maletín, como decimos en Venezuela, para obtener pagos de coimas, sobornos o de asesorías fingidas de la banca privada de Andorra, que como recordarán es el banco que fue intervenido y finalmente colapsó en 2015. Pero también encontraremos mucho de esa boliburguesía que fue la clase empresarial que ha hecho fortuna con el chavismo y que incluye a banqueros, a comerciantes, incluye también a empresarios, digamos, de la burguesía tradicional, entre otros. Muchísimas gracias, Ewald Scharfenberg, desde Colombia. Una vez que hemos ya conocido de qué se trata el tema de Pandora, podemos entonces darnos cuenta de cómo esto podría estar afectando al actual gobierno nacional. Por lo tanto, queremos que ustedes conozcan qué es lo que ha hecho
el lado de la oposición en contra del gobierno. Si ahí tenemos el problema de Guillermo Lasso con los papeles de Pandora, ¿no es cierto? Ustedes han visto, llama a la asamblea, ahí en cambio no quiere ir. Llama una vez, llama dos veces, no quiere ir. ¿Cómo es eso, compañeros? A ciudadanos, a los compañeros que estamos luchando por los derechos de todos, en cambio la justicia está atrás. Pero lo que significa las autoridades grandes, ahí en cambio no pasa nada. Por ello hemos dicho, nosotros no nos corremos de la justicia, pero el presidente de la República dé el ejemplo, vaya a la asamblea y realmente demuestre al país que no tiene nada que ver con Pandora Papers. Y si es que sí tiene que ver, entonces por ética, por moral, renuncia a su espacio porque no está pudiendo gobernar, compañeras y compañeros. Estados Unidos y Canadá ante la Asamblea Nacional y también soy parte del bloque de UNES. El día de hoy estamos reunidos porque vamos a demostrar que Guillermo Lasso es un corrupto y que le mintió al país en su declaración juramentada para ser candidato de la República del Ecuador y también le mintió al país diciendo que no tiene bienes y capitales en paraísos fiscales. Y para eso tenemos toda la documentación para demostrar. Vamos a empezar con... Guillermo Lasso esconde activos en Estados Unidos. The Real Day, una revista estadounidense especializada en bienes raíces, descubrió al menos 144 propiedades en Miami y Delaware que pertenecen a Guillermo Lasso. Son más de 30 millones de dólares camuflados en departamentos y condominios. Estamos en este momento en El Doral, uno de los sectores más exclusivos y lujosos de aquí de Miami. Estamos justamente ubicados en Northwest 89 Street y Northwest 107 Avenida, en la urbanización El Coronado, donde el presidente Guillermo Lasso tiene 14 de sus propiedades sin fideicomisos que lo administran Miguel Macías y Eugenia Toriz, exgerentes del Banco de Guayaquil. Hasta antes de la filtración de los Pandora Papers, era un enigma a quién pertenecían estas 144 propiedades, pues en papeles solo aparecían nombres de empresas fantasmas sin que se sepa quiénes eran los dueños. A partir de 2017, cuando entró en vigencia la ley que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales, se han introducido cada vez más capas de anonimato para evitar que se sepa el propietario real de las propiedades. Primero, estas empresas estaban a nombre de una empresa del hijo de Guillermo Lasso. Luego pasaron a estar a nombre de una empresa fantasma que pasó a ser gerenciada por una empresa del hijo de Lasso. Luego se introdujo más y más empresas fantasmas anónimas para que sea cada vez más difícil dar con el propietario. Pero hoy, los Pandora Papers revelaron que todas estas propiedades pertenecen directamente a Guillermo Lasso. En la parte de atrás, a nuestra mano izquierda, en el edificio azul, el presidente Guillermo Lasso tiene otras de sus inversiones offshore en el exterior, parte de su fideicomiso. Todas estas propiedades fueron adquiridas a través de empresas de papel llamadas Nora y Malena. Nora es el nombre de la madre de Guillermo Lasso, Malena el nombre de la madre del socio y cuñado de Lasso, Danilo Carrera. En un fuerte editorial, uno de los hermanos de Guillermo Lasso se lamentó que se use el nombre de su madre para llamar a un entramado de evasión. Eso quiere decir que el presidente Guillermo Lasso, un mes antes, inscribió su candidatura para ser presidente de la República del Ecuador y estaba violando la ley del pacto ético de la consulta popular porque todavía era dueño de Pietro. Estos papeles están notarizados y apostillados, como les voy a mostrar en este momento, y están completamente legalizados. El presidente Guillermo Lasso le miente al país. En este momento les voy a demostrar también el entramado de todas las empresas offshore que tiene el presidente Lasso hasta este momento. Y les voy a hacer bastante didáctico. El presidente Guillermo Lasso en el 2007 crea la primera empresa en Panamá llamada Banisi S.A. Banisi S.A. era un banco en Panamá que recibía los capitales de Guillermo Lasso, sus familiares y sus amigos.
evadiendo impuestos acá en el Ecuador. En el año 2012 crea la segunda empresa llamada Banisi Holding S.A. Se hace la transferencia el 4 de diciembre y absorbe completamente a Banisi S.A. En el año 2015 se crea Pietro Overseas, otra empresa del presidente Guillermo Lasso, que era aseverado que es justamente de él, y absorbe completamente el resto de las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos esta última empresa en el año 2020, la cual, me permiten los documentos, tengo aquí la constitución que traje de la Notaría Novena en Panamá, en el cual el 100% de las acciones está dado a sus hijos. Y voy a leer claramente, como le digo, este es un papel completamente legal, Culminó el ciclo de comisiones generales en la Comisión de Garantías Constitucionales en el marco de la sustanciación del informe que por delegación del Pleno de la Asamblea Nacional lleva la investigación del caso conocido como Pandora Papers. El titular de la mesa legislativa, Fernando Cabascango, evaluó el trabajo. Dentro de este proceso se ha solicitado 10 comparecencias de instituciones públicas, los cuales han asistido. De acuerdo a la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional del 7 de octubre, la Comisión de Garantías Constitucionales deberá elaborar un informe no vinculante con el fin de esclarecer la vinculación del presidente de la República, Guillermo Lasso, dentro del caso Pandora Papers relacionado con depósitos en paraísos fiscales. El viernes 5 de noviembre va a convocar, como se acordó en la resolución de la comisión, para el tratamiento del informe. El ciclo de las comisiones generales concluyó con la asistencia del secretario de la Administración Pública, Iván Correa. Ahora la Comisión de Garantías Constitucionales deberá redactar un texto y someterlo a votación. Posteriormente será el Pleno de la Asamblea Nacional quien tome una decisión. Rolando Ayauca, TVL Noticias. Gracias, señora secretaria. El Ecuador sencillo, clase media baja, que no saca plata para paraísos fiscales, que trabaja para pagar su cuenta, la hipoteca de su casa o pagar la educación de sus hijos, o que menos tiene para vivir, no tiene idea de lo que representa el comportamiento de estas guaridas fiscales y cómo afectan a las economías emergentes como las nuestras. Entonces, esta comisión no solo está haciendo una labor de fiscalización, también está haciendo una labor, diría yo, de alfabetización. Porque al menos después que terminemos esto, debería quedarle claro a los ecuatorianos que debemos ser mucho más rigurosos en los controles. La no presencia del presidente de la República en la comisión, eso no imposibilita la investigación. Aquí usted no tiene que respondernos a nosotros ni la Asamblea Nacional, le tiene que responder a más de 17 millones de ecuatorianos que tienen más incertidumbres que certezas sobre una investigación que está dando la vuelta al mundo, que está poniendo la imagen de su gobierno, que está poniendo su propia imagen en entredicho. Y si usted no dice nada, pues como dice el argot popular, el que calla, otorga. Tuvo conocimiento de los hechos y he puesto en conocimiento la fecha de inicio de la investigación y la prosecución de la investigación. Con todo respeto, que usted se merece y nos merecemos nosotros, pero sobre todo los ecuatorianos. Domingo 2 de octubre conoció el Ecuador y el mundo entero la revelación de los papeles de Pandora. ¿O acaso ustedes no ven las noticias? Respóndame, por favor. Señora asambleísta, con todo respeto, la Fiscalía General del Estado ha dado el inicio a la investigación previa en la fecha que he mencionado. ¿Cuándo? El 18 de octubre del 2021. O sea, se demoraron 16 días para iniciar esta investigación, cuando la Fiscalía General del Estado, por tan solo subir un tuit a las redes sociales, inicia allanamientos, actos urgentes y detenciones, y en este caso, con estas revelaciones que tienen delitos tan graves que presuntamente incurrirían en delitos de testaferrismo, de evasión de impuestos, de perjurio e inclusive de enriquecimiento privado no justificado, ustedes se demoran 16 días. Proceda, Eduardo. He respondido, señor presidente. No, quiero que me diga por qué se demoraron 16 días. Señora asambleísta, con todo respeto, como ciudadano ecuatoriano he explicado a usted y como funcionario público. La Fiscalía inició el 18 de octubre. ¿Pero por qué se demoró 16 días? Díganle a los ecuatorianos. O no puede contestarnos de eso porque los ecuatorianos necesitan saber la verdad.
Señora asambleísta, con todo respeto que se merece usted y el pueblo ecuatoriano, he dado respuesta a su pregunta. Gracias, señor fiscal. Señor presidente, que sepa el pueblo ecuatoriano la falta de acción de la Fiscalía General del Estado, pero sobre todo que quede sentado en actas que no existe por parte de este órgano la intención de darle la verdad al país, ni también de colaborar con la Asamblea Nacional y con la Comisión de Garantías Constitucionales. Muchas gracias. Gracias. Pues lo que descubrimos es que el presidente Guillermo Lasso pues todavía seguía teniendo pues empresas offshore. Una de ellas en Panamá se llama pues Pietro Overseas. Pietro Overseas le cede sus acciones a una nueva compañía que él también creó, que se llama Banisi International Foundation. Uno de los documentos que tenemos aquí es justamente la inscripción de Banisi International Foundation, en la cual sus hijos, como vemos acá en la segunda hoja, y voy a leer textualmente, son los beneficiarios del 100% de las acciones: el señor Guillermo Enrique Lasso Alcíbar, el señor Santiago Javier Lasso Alcíbar, Juan Emilio Lasso Alcíbar, María de Lourdes Lasso Alcíbar y María Mercedes Lasso Alcíbar. Él empieza este proceso de traspaso de Pietro Overseas a Banisi el día 10 de septiembre del 2020. Este proceso termina el 19 de octubre del año 2020, como está aquí en este registro oficial de pues el gobierno de Panamá, que se llama pues la Gaceta Oficial de la Superintendencia de Bancos, donde están publicados todas las resoluciones. ¿Qué es lo que dice la Ley de Procedimientos Administrativos de Panamá en su artículo número 45, que también tengo aquí? Que que solo a partir de la promulgación de la resolución de la Superintendencia de Bancos de Panamá en la Gaceta Oficial, que es la que tengo aquí, esta surte en efecto. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el presidente Guillermo Lasso inscribe su candidatura el 23 de septiembre del 2020 y todavía era dueño de las acciones de Pietro Overseas. Entonces, él estaba mintiendo en su declaración juramentada porque también tenía esos bienes, y también él estaba manejando de forma indirecta, y lo sigue haciendo, pues sus compañías offshore, porque lo está trasladando a sus hijos, y eso es lo que tenemos en el segundo documento, violando la ley del pacto ético de la consulta popular del año 2017. Una vez que ustedes han escuchado y han tenido en contexto cuál es la oposición o qué es lo que está diciendo la oposición con respecto a este tema de los Pandora Papers, escuchemos también al otro lado. Al lado del gobierno nacional es la figura del presidente de la República, Guillermo Lasso. Cuidadosos para evitar groseras generalizaciones. En lo que a mí concierne, mi vida ha sido pública durante ya casi 2 décadas. He sido opositor de uno de los regímenes más duros que ha sufrido el Ecuador. Incluso recordarán que durante años me acusaron y rebuscaron, pero nada encontraron. Y es que la verdad siempre es muy sencilla. Ustedes la conocen ya muy bien. Mis ingresos provienen de mi trabajo de décadas en el Banco Guayaquil. Es absolutamente correcto que años atrás tuve, y quiero hacer énfasis, tuve inversiones legítimas en otros países, lo cual también ha sido público siempre. Y asimismo es público que al crearse la ley de 2017, que impide a candidatos tener inversiones en el exterior, me deshice automáticamente de todas esas empresas. Lo hice de manera fulminante, sin ningún tipo de protesta, demora u objeción. Lamentablemente, esto último no se está destacando lo suficiente. Si me permiten, la noticia no debería ser que Guillermo Lasso aparece en los Pandora Papers. La noticia debería ser que Guillermo Lasso es justamente
uno de los pocos líderes que cumplió la ley al deshacerse de sus inversiones. Porque yo siempre he sido respetuoso de la ley, ecuatorianos, y siempre lo seré. Por eso mismo pude ser candidato a la presidencia de la República. Si no hubiera cumplido ese requisito, las autoridades electorales hubieran negado, y con razón, mi participación en la última contienda de la que salimos legítimos triunfadores. Y por cierto, esto no debería tratarse de a dónde van los recursos que uno honestamente produce, sino de dónde sale el dinero que tienen aquellos malos políticos en el exterior. En mi caso, ustedes me conocen ya décadas. Ustedes saben de sobra de dónde vienen mis ingresos. Ahora háganse la pregunta: ¿de dónde sale el dinero de aquellos políticos que satanizan a quienes creamos emprendimiento y oportunidades? ¿De qué viven? ¿Y para qué será que quieren regresar al poder? Si he buscado la presidencia, ha sido justamente para crear aquí en el Ecuador un entorno donde las inversiones no huyan de gobiernos malos y corruptos, sino que vengan a quedarse para generar riqueza que todos puedan disfrutar. Me refiero concretamente a ustedes, a su familia, a sus hijos y sus nietos. Ese es el problema de fondo, ecuatorianos. Nunca lo perdamos de vista. Que nada nos distraiga de ese objetivo. Que nadie pretenda aquí mancillar una vida pulcra de servicio a la ciudadanía por el simple hecho de que su nombre apareció en unas cuantas informaciones viejas y descontextualizadas. No vamos a permitir que se generalice groseramente. No vamos a permitir que justos paguen por pecadores. Nosotros seguiremos trabajando sin descanso, siempre bajo el signo de la ética y la honestidad. Hemos llegado al final de este programa, el cual esperamos haya sido de vuestro completo agrado. Con nosotros, Dios mediante, será hasta la próxima emisión. RCP Rubén Cuesta Productions para su canal El Estelar Network presentó su programa La Actualidad Política. Muchas gracias por su gentil atención.